qué interesante. Siempre me he preguntado cómo es que funciona el pegamento. Hola Valeria, ¿qué es esta cosa blanca? ¿Engrudo? Sí, profe, es pegamento casero y lo traje para pegar mis fotos. Por cierto, ¿usted sabe cómo funciona el pegamento? ¡Ajá! Esa es una muy buena pregunta, Valeria. Verás, el engrudo es la unión entre la harina, el agua fría y el agua caliente. Primero, diluimos harina en una taza con agua fría. Luego, calentamos agua en una taza a fuego lento. Y por último, removemos poco a poco con una cuchara de madera hasta que no quede ningún grumo. En otras palabras, hemos formado enlaces entre elementos químicos para formar una estabilidad pegajosa. Profe, qué interesante. Eso me hace recordar a los enlaces químicos. Así es, porque hoy, en el curso de química de CTA de tercero de secundaria, conoceremos más sobre el tema de enlaces químicos y su clasificación. Mire, profe, ahí está el video. Hay que traerlo. ¡Vamos! Ya sabemos que a la unión de dos átomos o más se le denomina moléculas o sistema cristalino. Sin embargo, la fuerza que mantiene a los átomos unidos y les permite formar moléculas es un enlace químico. Esta fuerza corresponde a la naturaleza electromagnética predominante en todos los elementos químicos. Es por eso que es muy importante la electronegatividad. En otras palabras, un enlace químico es algo así como la fuerza que le da poder a los Jedi o Sith en el universo de Star Wars. Ahora bien, anteriormente aprendimos que un átomo necesita 8 electrones en su última capa para mantenerse estable. ¿Esto tiene relación con los enlaces químicos? Así es. Los átomos y moléculas forman enlaces químicos con la finalidad de adquirir menor energía y lograr una condición más estable. Fue el químico alemán Walter Kossel quien descubrió que los átomos perdían o ganaban electrones en su último nivel. Por consiguiente, los elementos químicos adquirirán esa habilidad. Eso quiere decir que la electronegatividad es un valor que permite identificar qué elementos pueden enlazarse, ya que advierte la fuerza que posee el átomo de un elemento cualquiera al momento de atraer electrones hacia su núcleo. Sí, Valeria, y dependiendo de la fuerza de electronegatividad, los átomos se pueden enlazar en distintas formas, tal como lo descubrió el Premio Nobel de Química Linus Pauling, quien elaboró una escala que permite comparar las electronegatividades de los elementos al enlazarse, siendo el flúor, F, el elemento con mayor electronegatividad y con un valor de 4.0. Por su parte, el francio, Fr, es el elemento menos electronegativo con un valor de 0,7. Los otros elementos oscilan entre esos valores. Profe, entonces cuando se forma un enlace químico, los átomos reciben o comparten electrones, de tal forma que la capa más externa o última capa conserve solo 8 electrones. O sea, solo 8 serán los seleccionados, ¿cierto? Exacto. A esa afirmación se le conoce como la teoría del octeto u octeto de Lewis. En 1917, los científicos estadounidenses Gilbert Newton Lewis e Irving Langmuir estudiaron por separado los compuestos iónicos y los no iónicos. Así, comprobaron que los átomos adquirían la estructura atómica de los gases nobles al formar enlaces. Es decir, los átomos conservaban 8 electrones en su última capa al igual que los gases nobles. Y esto se debe a que las moléculas de los elementos pierden o ganan electrones al formar enlaces y al tratar de formar estabilidad entre sí. Esto ocurre, por ejemplo, con la molécula del hidrógeno, que posee 2 electrones. Cada átomo de hidrógeno posee un electrón. Al unirse 2 átomos forman la molécula del hidrógeno, que al sumar 2 electrones más forma la estructura del helio, que es un gas noble. Buen ejemplo, Valeria. Ahora vamos a comprobarlo. Quédense a experimentar. Profe, ¿qué son todos estos elementos? ¿Qué experimento vamos a hacer hoy? Muy buena pregunta, Valeria. Hoy realizaremos el experimento llamado la botella azul, con el cual explicaremos por qué los átomos de los elementos ganan o pierden electrones y por ende cambian las propiedades físicas de esos elementos. ¿Y qué más vamos a necesitar, profe? Hidróxido de sodio, glucosa o también llamada dextrosa, agua a temperatura ambiente, azul de metileno y todos los recipientes que las contienen. Tenemos todo, profe, pero no se olvide de lo más importante para nuestra seguridad.
o sea, nuestros lentes y nada más y nada menos que los guantes. Uy, eso es cierto, Valeria. La seguridad ante todo. Muy bien, comencemos. Primero que nada, agrega 4 cucharadas de glucosa a este vaso precipitado. A ver. Cucharada número 1. Ahí está. Cucharada número 2. Cucharada número 3. Y por último, 4. Muy bien. Yo agregaré una cucharada de hidróxido de sodio. Y mientras yo vierto agua al envase hasta la mitad, tú vas a ir diluyendo con esa cuchara. ¿Así, profe? Ajá. Profe, ¿y no le va a echar el azul de metileno? Ajá, ahorita la vamos a echar. Voy a agregar un poco de azul de metileno, poco a poco obviamente, mientras tú lo vas a ir diluyendo. No pares de mover, por favor. Muy bien, ahora observen lo que ocurre. ¡Wow, profe! El azul se fue. La sustancia se ha vuelto transparente. ¿Qué reacción es esta? Ajá, esa es la pregunta que estaba esperando. Se trata de una reacción redox. Ahora voy a explicar cómo es que las moléculas de estos compuestos se enlazan entre sí. Primero que nada, en este ejemplo, la glucosa se oxidó, o sea que perdió electrones. En cambio, el azul de metileno se redujo ganando electrones. A esta reacción la llamamos enlace, porque uno de los compuestos o elementos gana o pierde electrones para obtener su estabilidad. Muy interesante, profe, pero ¿eso es todo? Por supuesto que no, Valeria, por favor. Bastaba más. Voy a agregar esta sustancia a este matraz. Y lo voy a tapar con un tapón. Ojo, tengan en cuenta siempre utilizar guantes y aditamento de seguridad. Por favor, los lentes también. Ahora lo voy a agitar de forma ligera. No, de forma muy fuerte. Observen lo que ocurre. ¿Ven cómo vuelve el color azul? ¿Qué? Profe, creo que ya sé por qué ocurre esto. El azul de metileno se oxida y vuelve a su color natural por el oxígeno que ingresa a la botella. Exacto, estás en lo cierto, Valeria. Las moléculas de azul de metileno reaccionaron con las de oxígeno, por ende el azul de metileno volvió a su estado original. ¡Wow, profe! Parece magia. Digo, es química. Ok, ha llegado el momento del Kimi Challenge y esta vez lo realizarán ustedes en sus casas, así como lo oyeron, ustedes. Se trata del corcho equilibrista. Es súper sencillo y divertido. Y para ello solo necesitan 2 varillas de madera, también conocidas como palito de brocheta o anticucho, un corcho, un poco de masilla y un mondadiente. Una vez que tengan todos los materiales, deben colocar el mondadientes en la parte inferior del corcho, o sea, en el medio. Luego insertan las varillas en ambos lados del corcho hasta formar la letra A. Después pegan un poco de masilla en las bases de ambas varillas para que este tenga más masa. Y listo. Esta forma se equilibrará incluso en la punta de sus dedos. Y si no me creen, pruébenlo. Y no se olviden de compartir sus videos en nuestras redes sociales con el hashtag KimiChallenge, hashtag CTA3 y hashtag El Corcho Equilibrista. Profe, mire qué lindo este circuito. Me encanta cómo las gotas de agua se unen gracias a la presión y mantienen un equilibrio impresionante para formar todos estos circuitos. Sí, en verdad son increíbles. Pero ya que mencionas el equilibrio, te cuento que los últimos estudios concluyeron que existen 2 tipos de enlaces químicos: el enlace interatómico y el intermolecular.
Wow, profe, por sus nombres parece ser muy importante. Así es, Valeria, pero veamos mucho más en el siguiente video. ¡Vamos! Profe, ya sabemos que cuando se forma un enlace químico, los átomos reciben o comparten electrones para lograr el equilibrio entre ambos elementos. Pero también tenemos que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Número 1. Se debe escribir el número total de electrones de valencia. Número 2. Tenemos que considerar que cada enlace se forma a partir de 2 o más electrones. Número 3. Cada átomo debe cumplir con la regla del octeto, excepto el hidrógeno, que solo tendrá 2 electrones al cumplir la regla del dueto. Recordemos que los enlaces químicos son los encargados de mantener unidos a los átomos o moléculas para producir sustancias más estables. Estos enlaces se desarrollan por las características de los átomos que buscan completar los 8 electrones en su última capa para mantenerse estable entre 2 elementos. Ahora, para conseguir ese objetivo, los átomos pierden o ganan electrones de valencia que están en la última capa, logrando así un enlace con el otro átomo. Entonces, según el tipo de elemento, los enlaces químicos se clasifican en interatómicos o intramoleculares y fuerzas intermoleculares. Ahora entiendo, profe. O sea, los enlaces interatómicos o intramoleculares se realizan a nivel atómico para formar moléculas o sustancias superiores a las moléculas, denominadas sistemas cristalinos. En este tipo de enlaces encontramos a los denominados enlaces iónico, covalente y metálico. El enlace iónico se produce al unirse un elemento metálico con un no metal. Sí, algo así como una boda. Entonces, al momento del enlace, el metal transfiere sus electrones al no metal, transformándose en iones positivos y negativos respectivamente. Al formarse estas cargas, se genera una atracción y por ende la unión, dando lugar a un compuesto iónico. Sin embargo, el enlace metálico ocurre entre 2 átomos de metales. Sabemos que los metales se caracterizan por tener en su última capa pocos electrones de valencia. Por lo tanto, siempre ceden electrones y se cargan positivamente, cumpliendo así con el octeto. Pero, al querer unirse con otro metal, todos traspasan sus electrones de valencia, formando una nube de electrones que rodea los iones positivos del metal. A esta nube se le denomina mar de electrones. El enlace metálico es maleable, duro y de fácil oxidación. El brillo, la excelente conductividad de electricidad, la ductibilidad y el calor son otras de sus características. Mientras que el enlace covalente se da entre no metales que poseen muchos electrones en su último nivel y tiende a ganar electrones para completar el octeto. En consecuencia, no pueden ceder electrones, pero sí compartirlos con el otro elemento. De esta manera se forma un enlace covalente que mantiene ambos átomos unidos para completar el octeto. Pero debido a la complejidad del enlace, se pueden presentar varios tipos de enlaces covalentes. Según el número de pares de electrones enlazantes, los enlaces covalentes pueden ser simple, múltiple doble y múltiple triple. Asimismo, de acuerdo al número de electrones aportados, puede tratarse de un enlace covalente normal, donde cada átomo aporta un solo electrón, o enlace covalente coordinado, también llamado dativo, donde solo uno de los átomos aporta el par de electrones. Y por último, según su polaridad, puede ser un enlace covalente apolar, donde comparten equitativamente los electrones de 2 átomos iguales, o un enlace covalente polar, donde no comparten equitativamente los electrones de 2 átomos diferentes. Para simplificar las definiciones, podemos decir que los enlaces covalentes se caracterizan por compartir electrones, o sea, no ganan ni pierden. Además, se presentan en los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y no solo son malos conductores de electricidad y calor, algunos de ellos son insolubles en agua, puesto que solo pueden disolverse en benceno. ¿Sabías que existe un metal 100 veces más liviano que la espuma, con el que se fabrican autos? ¿O que con hierbas como el orégano y el tomillo puedes conservar tus libros en buen estado? Si no lo sabías, quédate aquí para que descubras estas y otras curiosidades sobre la química.
Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi espacio para curiosear sobre el infinito y más allá. ¿Te sorprendiste al escuchar que existe un metal 100 veces más liviano que la espuma? Es algo sorprendente, pero cierto. Te cuento que en la Universidad de California se inventó el metal más liviano del mundo, destinado a la fabricación de autos ecológicos. Así como lo escuchas, este material no solo tiene la dureza de un metal, es 100 veces más liviano que la espuma y está hecho de una red de microtubos de níquel y fósforo, que son 1000 veces más finos que un cabello humano. ¡Asombroso! Ahora te pregunto, ¿qué ocurre si colocas un plátano en la refrigeradora? Seguro se te quitan las ganas de comértelo al pasar un rato, ya que cambia de color. ¿Sabes por qué se ennegrecen en la refrigeradora? Bueno, esto ocurre porque el plátano es una fruta tropical. Eso quiere decir que crece en el calor. Por ende, si lo colocas en la nevera, las membranas de las células de su piel se rompen, liberando una enzima llamada polifenoloxidasa, que reacciona formando sustancias de un color marrón muy oscuro. Pero si estás cansado de que las polillas se coman tus clásicos de literatura o cualquiera de tus libros favoritos, he aquí la solución. Coloca en tu librero un poco de orégano y tomillo, 2 hierbas aromáticas que contienen timol, una sustancia cristalina que evitará que cualquier hongo o polilla dañen tus libros. Gran dato, ¿cierto? Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustaron estos datos curiosos, no se pueden perder el próximo programa del curso de Química de CTA de tercero de secundaria. Profe, hoy conocimos que la fuerza que mantiene unida a los átomos para formar moléculas es denominada enlaces químicos. Y fue el químico Cousel quien descubrió que en las reacciones químicas los átomos pierden y ganan electrones, y por ello los elementos adquieren estabilidad, como si fueran gases nobles. Aplicando así la teoría del octeto del científico estadounidense Lewis, quien en 1923 concluyó que el octeto se lograba mediante la compartición de electrones. Previamente, para utilizar la regla del octeto, se deben considerar las siguientes indicaciones. 1. Se escribe el número total de electrones de valencia. 2. Considerar que cada enlace se forma a partir de 2 y solo 2 electrones. 3. Cada átomo debe cumplir con la regla del octeto, excepto el hidrógeno, que solo tendrá 2 electrones cumpliendo la regla del dueto. Ahora, recordemos también que en todo átomo se consideran 2 partes: el núcleo y los electrones más próximos, y los electrones que se ubican en la capa más externa. A estos electrones ubicados en la última capa se les denomina electrones de valencia, porque intervienen directamente en la ganancia o pérdida de electrones de un átomo a otro. También profundizamos sobre enlaces químicos que son los encargados de mantener unidos entre sí a los átomos o moléculas, y se pueden clasificar en intramoleculares y fuerzas intermoleculares, encontrando a los enlaces iónicos, covalente y metálico dentro de los enlaces intramoleculares o interatómicos, nombrados así porque los enlaces se realizan a nivel atómico. ¡Qué chévere es aprender, profe! Por supuesto, y no te preocupes porque siempre haremos estas salidas para estudiar la química de una forma más divertida. ¡Qué genial, profe! Pero ya nos tenemos que ir, ¿cierto? Creo que nos podemos quedar un ratito más, ¿ah? Pero recuerda que esto no es solo química, ¡es diversión!